El patrón de la tragedia. Delcy Rodríguez promete casas nuevas con la opacidad como bandera. Prioridades invertidas. El contraste entre la represión y la ayuda humanitaria de la Fuerza Armada Nacional ante la tragedia. Más allá de la censura, cuando el secretismo oficial cuesta vidas en medio del desastre. Amigos, bienvenidos una vez más a Noticias Impacto Venezuela. En esta emisión matutina continuamos con nuestra cobertura especial de la emergencia que enfrenta el país, para llevarles información verificada, oportuna y lo más actualizada posible. Soy Génesis Pérez, comenzamos. En medio de la tragedia, la promesa de Delcy Rodríguez es levantar nuevas casas en el menor tiempo posible para los damnificados, mientras siguen sin respuestas las dudas sobre los edificios de Misión Vivienda que colapsaron o quedaron inhabitables desde La Guaira hasta Falcón. En plena emergencia, el chavismo vuelve a ofrecer construcción acelerada, pero sin explicar quién auditará las obras caídas, quién asumirá los errores técnicos y quién garantizará que la nueva promesa no repita la improvisación que hoy dejó familias bajo escombros. Quique Frías con los detalles. Problemas profundos, promesas rápidas y vacías. Solo el tiempo puede decirlo. La encargada presidencial Delcy Rodríguez prometió para los miles de damnificados por los terremotos en Venezuela lo que ella calificó como viviendas rápidas. El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año. El anuncio lo hace en medio de una emergencia sin precedentes para el país. Miles de familias envueltos en la tragedia por las pérdidas humanas están sin viviendas y otras miles podrían perder las suyas por estructuras dañadas e inhabitables. En este momento están desplegados en La Guaira, en el estado Miranda, en Caracas, el grupo de expertos, ingenieros y arquitectos que están verificando la habitabilidad de viviendas que fueron impactadas por los terremotos. Ya tenemos una clasificación de quienes perdieron su vivienda y deben ser atendidos en lo inmediato en estos campamentos transitorios. Según el último balance oficial, que sube más y más conforme pasan las horas, casi 13.000 familias se encuentran damnificadas. En ese escenario, la desconfianza crece en torno al plan bandera del chavismo, Misión Vivienda Venezuela, que quedó al descubierto por lo endeble de sus edificaciones. Hay dudas en cuanto a materiales, terrenos, supervisión y calidad de construcción. ¿Qué es lo que ocurre? Que lastimosamente en Venezuela hay ese asunto, esa anarquía de que algunas personas, por el hecho de que, mira, es que yo conozco un maestro de obra y él sabe construir esto, y él ya por experiencia, de manera empírica, él utiliza ciertos materiales y utiliza un acero de tanto, los estribos de tanto, el concreto de tal forma. Quizás alguno con experiencia hace eso, pero no sabe el por qué. Él sabe que le ha funcionado, pero no tienen la teoría, ni echan números, no tienen nada que ver con los cálculos para poder decir, mira, esto funciona así o no funciona, sino que replican lo que le funciona. La promesa de construir en tiempo récord repite una fórmula conocida. La Misión Vivienda nació tras una emergencia, creció con anuncios políticos y acumuló miles de millones de dólares sin una auditoría pública completa. Bueno, hay una serie de variables, el hecho de que hay un proyecto que se haga bien hecho, se diseña bien, pero resulta que, por otro lado, la construcción no se ejecute tal cual como está proyectado, en el caso de que ese proyecto esté bien hecho. Hoy, en plena tragedia, el chavismo vuelve a ofrecer soluciones aceleradas sin despejar primero qué falló en los edificios que ya se vinieron abajo. Entre la propia población y las comunidades que por años fueron foco de beneficio de los planes sociales, reconocen que Misión Vivienda es un peligro para sus habitantes. Las estructuras, porque la estructura es de hierro, pero las paredes son fibra y anime. Porque si usted va a la segunda etapa, al comienzo no están tan deteriorados los apartamentos porque no se hicieron muchas construcciones de bloque. Una familia que acaba de perderlo todo no necesita propaganda disfrazada de techo. Necesita una vivienda segura, levantada sobre terreno evaluado, con materiales certificados y técnicos que den la cara. Las ruinas de la Misión Vivienda dejaron una advertencia escrita en polvo y escombros. La improvisación también mata. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto
Esto Venezuela. Escuchar la voz de la ciudadanía es nuestra prioridad, especialmente en momentos en los que miles de familias enfrentan la pérdida de sus hogares y piensan en cómo reconstruir su futuro. ¿Qué considera usted que debería hacerse primero para garantizar que las nuevas viviendas sean seguras y que en el futuro no se repita otra tragedia? Escribe tu respuesta en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Estaremos atentos para leerlos. En medio de la emergencia por el desastre natural en Venezuela, la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vuelve a estar bajo escrutinio. Su respuesta ha sido cuestionada por contrastar la rapidez con la que ha sido desplegada en operativos de control de manifestaciones en años anteriores. Veamos el informe de nuestra periodista María José Prado. ¿Quién le va a quitar el arma a ustedes? ¿Ah? ¿Para qué trajeron armamento? Tenía que traer una pala, un pico. ¿Ah? Mano, es un uniforme para defender la patria. Continúan las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que deja más de 1000 fallecidos en Venezuela. ¡Vamos! Y una pregunta que comienza a repetirse entre los afectados: ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? En las zonas más golpeadas se han viralizado reclamos de ciudadanos que aseguran haber visto más fusiles que palas y cuestionan la escasa presencia de militares en labores de rescate, mientras brigadas internacionales y voluntarios civiles lideran buena parte de las operaciones. Esto es el país que necesita de ustedes, bueno, un arma, para echarnos plomo y coñazo así. Devela que la Fuerza Armada Nacional no tiene ni el apresto operacional, ni tampoco tiene el adiestramiento para atender una emergencia de esta magnitud. También demuestra que básicamente pues lo único que saben es reprimir manifestaciones pacíficas, pero no están en capacidad de cumplir con lo que establece la Constitución en cuanto al mantenimiento del orden interno o el uso de la Fuerza Armada en situaciones de desastre. Y revela un dato importante: parece que es una Fuerza Armada donde hay muchos generales, pero hay muy pocos soldados. La ausencia de los efectivos militares y policiales en los sitios donde ha existido la tragedia, básicamente devela pues que la mayoría de los militares como que desertaron o se fueron del país, porque es una Fuerza Armada que ha estado ausente ante esta emergencia nacional. Las críticas no solo apuntan a la lentitud de la respuesta. Diversos analistas sostienen que la FAM ha sido orientada durante años hacia funciones de control interno y orden público, más que la preparación para atender grandes desastres naturales. Esa percepción se suma a la desconfianza institucional. La más reciente encuesta de Delfos ubica a la Fuerza Armada entre las instituciones con menor nivel de confianza ciudadana, con menos del 30% de respaldo. Mientras tanto, el gobierno ha mostrado efectivos militares organizando centros de acopio y clasificando ayuda humanitaria, aunque en las zonas de mayor devastación continúan los cuestionamientos sobre su despliegue. La politización ha sido determinante a la hora de realmente revelar la capacidad de la Fuerza Armada. Estamos frente a una Fuerza Armada que tiene mucha capacidad para ir a ocupar cargos en la administración pública, para ir a ocupar cargos administrativos en alcaldías, en gobernaciones, en institutos autónomos, pero que no está realmente para atender las necesidades que le establece el uso de la Fuerza Armada en situaciones como esta. Por supuesto, al ser una Fuerza Armada que solo ha estado lucrándose, que solo han servido como comisarios políticos, que solo se han preocupado por tener cuotas de poder que le garanticen beneficios económicos, eso ha hecho que pierda el respeto, que pierda la confianza de una población que básicamente los detesta, lo desprecia. Y yo pienso que ya la maltrecha imagen de la Fuerza Armada ha sido completamente sepultada por la pobreza de actuación, por la ineficiente actuación que han tenido durante esta tragedia, donde el ciudadano común se ha tenido que organizar por sí mismo para poder tratar de defender y de rescatar a las personas que han sido afectadas por esta tragedia, con una Fuerza Armada completamente ausente. Conclusión: los venezolanos desprecian y no confían a los militares en Venezuela. Para muchos especialistas, el terremoto no solo puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado, sino también el modelo que durante años priorizó el control político y la seguridad interna. Hoy, mientras continúan las labores de rescate, el debate también gira en torno a si la Fuerza Armada estaba preparada para enfrentar una tragedia de esta magnitud o si el país está viendo las consecuencias de décadas de deterioro institucional. Gremios periodísticos rechazan las denunciadas restricciones al trabajo de los medios durante la emergencia, incluidas limitaciones de acceso a centros de operaciones como La Carlota.
Advierten que obstaculizar la labor de los reporteros no solo afecta la libertad de prensa, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información verificada y oportuna en medio de una tragedia. Juan Gutiérrez Gamba amplía la denuncia. A la par del drama humanitario que vive el país por el sismo, se consolida una estrategia estatal para ocultar el verdadero alcance de la tragedia. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia un patrón deliberado para asfixiar la cobertura periodística en La Guaira, aplicando trabas burocráticas a las agencias internacionales y negando acreditaciones clave bajo la excusa de que se acabó el material para identificarlo. Pero es cierto que los periodistas internacionales fueron sometidos a pasos o a obstáculos mucho más burocráticos, evitando, por supuesto, con una intención, es clara la intención de que se logren acreditar por todo lo que significa que ellos puedan reportar a sus medios del exterior cuál es la realidad que atraviesa Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. A la vez que a los corresponsales extranjeros se les veta el paso por 48 horas usando supuestos argumentos sanitarios, los reporteros locales sufren bloqueos directos y amedrentamiento en el terreno. La campaña institucional difundida por Espacio Público expone la gravedad de la situación y exige garantías urgentes para la seguridad de la prensa, recordando que en medio de un desastre, la información veraz salva vidas. Vengo a hacer una lamentable noticia. Me encuentro en el bloque 1 de la urbanización Pinto Salinas y el equipo de Daniela Ponte, según nos indican los vecinos, nos han amedrentado. Ellos querían obligarnos a hablar del poder popular y de la gestión que ellos están haciendo. El hermetismo es absoluto. El gobierno venezolano ofrece una escasa comunicación oficial. No hay reportes de operaciones detalladas o evaluaciones de daños de libre acceso. Al prohibir el reporte directo en las zonas de desastre, el país queda expuesto a un peligroso limbo informativo, donde las familias de las víctimas desconocen la realidad de lo que ocurre bajo los escombros. Nuestros organismos militares y policiales no están haciendo nada al respecto, obstruyen el paso. Se han evidenciado incluso roces entre bomberos y policía. Y te cuento todo esto porque eso es lo que no quieren que se vea a través de la prensa internacional. Cómo son venezolanos trabajando en la noche con sus linternas de celulares, cómo son ciudadanos apoyándose en los rescatistas internacionales para rescatar a los suyos. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela en estos momentos y yo creo que es la razón de ser por la que obstruyen la acreditación de la prensa internacional. Ocultar la magnitud de los daños no disminuye la gravedad del desastre. Los brazaletes de control oficiales y las suspensiones de acceso no pueden tapar la realidad que viven miles de familias en Venezuela. Aplaudimos la valentía de los periodistas que continúan trasladándose por sus propios medios para romper el cerco. El país necesita certezas, no una propaganda política. Necesita información verificada, porque la verdad, en este momento, también es una herramienta de rescate. El terremoto del 24 de junio no solo dejó destrucción y cientos de víctimas. Para Amnistía Internacional, el desastre amenaza con profundizar la emergencia humanitaria que Venezuela arrastra desde hace años, por lo que pidió que la respuesta esté guiada por los derechos humanos y el acceso sin restricciones a la ayuda. Juliana Palmar con el informe. El terremoto que golpeó a un país que ya enfrentaba una profunda emergencia humanitaria. Según Amnistía Internacional, la destrucción causada por el sismo podría agravar la crisis que durante años ha afectado a millones de venezolanos, especialmente por las limitaciones del sistema de salud y la capacidad de respuesta ante una tragedia de esta magnitud. Es que precisamente a veces la gente no le presta atención como a las condiciones de Estado de Derecho, las leyes que permiten que haya una sociedad civil sólida y además esto se cruza con un tema de corrupción. Generalmente la gente no ve que esto tiene una afectación directa en los derechos humanos, en la vida diaria y en condiciones de emergencia, pues esto es exacerbado porque es precisamente que necesitamos la activación de esos mecanismos particulares. Por eso la sociedad civil vuelve y responde una vez más ante esas necesidades y creo que es su función, o sea, no puede un poco, si no lo ha hecho en peores momentos de represión, detenerse frente a esas políticas que criminalizan y limitan el ejercicio de los derechos humanos, mucho menos en esas circunstancias. La organización advirtió que mientras aumentan las necesidades de los damnificados, también crece el riesgo de que se profundicen las carencias de atención médica, refugio, alimentos y servicios básicos. Por ello, pidió a la comunidad internacional movilizar asistencia humanitaria urgente,
para apoyar a la población afectada. Lamentablemente eso ayudó, digo lamentablemente es porque pues, no deberíamos estar viviendo esas circunstancias de respuesta. Y creo que los desastres naturales sí son inevitables, o al menos los fenómenos naturales, mejor dicho, son inevitables, pero las catástrofes sí pueden ser gestionadas de maneras diferentes. Y eso es, digamos, lo que hay que ponerle como la lupa. Sí, ciertamente uno no puede prevenir los terremotos y mucho menos de esta intensidad, pero los gobiernos sí tienen la obligación de tener medidas preventivas y la forma como se hace el abordaje. Los derechos humanos deben estar ahí como una variable importante y una variable que debe estar presente precisamente para que la dignidad de las personas y la vida de las personas esté en el centro de la respuesta. Amnistía Internacional sostuvo que la respuesta a la emergencia debe respetar las normas humanitarias y el derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, y como decía desde Amnistía, como dice el comunicado, nos preocupa mucho precisamente que esta circunstancia que Venezuela vive como en la excepcionalidad constante, ayude y les lleve a ellos a acelerar otra vez o a regresar otra vez como esas medidas represivas que un poco habían aflojado como en los últimos meses, pues sabemos por todas las circunstancias particulares y el tema de Estados Unidos, que aquí se justifique. Entonces ahí vimos, por ejemplo, el decreto tiene muchos problemas de constitucionalidad, las acciones que ya empezamos a ver, pero en un contexto como esta emergencia, esta crisis, como que se les hace esto más fácil. La organización también pidió levantar restricciones que afectan a las organizaciones humanitarias. Insistió en que toda la asistencia debe regirse por los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, para garantizar que llegue a quienes más la necesitan. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. ¿Sientes que te pierdes entre tanta noticia? En Impacto Venezuela resumimos algunas noticias en solo 60 segundos. Quédate con nosotros. IATA ofrece ayuda técnica para habilitar cuanto antes el principal aeropuerto de Venezuela. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, ofreció apoyo técnico al gobierno venezolano para rehabilitar lo antes posible el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, gravemente afectado por los terremotos. Su vicepresidente para las Américas, Peter Cerdá, planteó incluso el uso de infraestructura temporal para restablecer las operaciones mientras se reparan los daños. Además, destacó que la prioridad sigue siendo las labores de rescate y pidió paciencia a los venezolanos que esperan regresar al país mientras continúa la coordinación internacional para atender la emergencia. Sismólogo advierte que las réplicas de los terremotos en Venezuela podrían extenderse entre 3 y 6 meses. A 4 días de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, las réplicas sísmicas siguen generando preocupación entre la población. Según el sismólogo Luis Donoso, estos movimientos podrían extenderse entre 3 y 6 meses e incluso existe la posibilidad de que se registren nuevas réplicas de magnitud cercana a 6. El especialista explicó que los 2 sismos principales ocurridos con menos de 40 segundos de diferencia corresponden a un fenómeno conocido como doblete sísmico, asociado a la falla de San Sebastián, lo que mantiene la alerta en las zonas más afectadas del país. Amigos, recuerden que seguimos de cerca la evolución de la situación en Venezuela con el compromiso de llevarles información verificada, responsable y lo más actualizada posible. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.